Buenas tardes, jóvenes del primero de secundaria. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado la hidrosfera. Origen de la hidrosfera. Hace 4.500 millones de años, nuestro planeta, la Tierra, presentaba una intensa actividad volcánica y estaba sometida a un continuo bombardeo de asteroides y cometas. Estos fenómenos enriquecieron las atmósferas con dióxido de carbono y vapor de agua. A medida que la Tierra se enfriaba, el vapor de agua se fue condensando y se precipitó en forma de lluvia, acumulándose en la superficie y dando lugar a la hidrosfera. La fotosíntesis eliminó gran parte del dióxido de carbono, el que produjo un suave efecto invernadero. Esto, junto a la distancia que nos separa del Sol, hace que la temperatura media de nuestro planeta sea de 15 grados Celsius, lo que permite la existencia de agua en los tres estados: agua sólida en forma de hielo y de nieve, agua líquida en los mares, ríos y lagos. También forma las nubes y es constituyente principal de los seres vivos. Agua en estado gaseoso que está en la atmósfera formando la humedad del aire. Preguntas. ¿De qué trata la lectura? ¿Cómo se formó la hidrosfera? ¿Crees que en otros planetas existirá agua? Continuamos con la clase. La hidrosfera. La hidrosfera es la capa de agua que rodea a la Tierra. El agua circula continuamente de unos lugares a otros, cambiando su estado físico. Es una sucesión cíclica de procesos que constituyen el denominado ciclo hidrológico, o simplemente el ciclo del agua, el cual es la causa fundamental de la constante transformación de nuestra superficie terrestre, ¿no? Como observas la distribución del agua en nuestro planeta, la mayor cantidad de agua se encuentra en los océanos, 97%, y en los continentes un 3%. En el caso de las aguas continentales conocidas como aguas dulces, la mayor cantidad está en forma de hielo y nieve, un 79%. Las aguas subterráneas un 20% y el agua dulce superficial que conocemos nosotros 1%. El total del agua de la superficie se encuentra en los lagos, la mayoría, casi la mitad, miren, 50%, en el suelo un 38%, en la atmósfera un 10%, en los ríos un 1% y constituyendo los seres vivos un 1%. Vemos que es muy importante, ¿no es cierto?, el agua en nuestro planeta. Tipos de agua. Aguas oceánicas. Se encuentran en los océanos y en los mares. Constituyen el 97% del agua total del planeta, la mayor cantidad. Sin embargo, son saladas y no sirven para ser bebidas directamente, salvo que sean tratadas, ni para la agricultura. Aguas continentales. Se encuentran al interior de los continentes, en los denominados ríos, lagos, glaciares, en las aguas subterráneas también. Estas aguas suelen tener un bajo contenido en sales, o sea, sí tienen sales, sino que su cantidad es menor en relación al mar. Por eso se les conoce como aguas dulces, no es que tengan dulce en su composición. Constituyen solamente el 3% de la hidrosfera y están repartidas del siguiente modo en los continentes. Un 79% aparece en forma de hielo y nieve en los glaciares y en los polos de nuestro planeta. El 20% corresponde a aguas subterráneas, ¿no?, que están debajo de la tierra prácticamente. Y el 1% restante se encuentra en la superficie, en los lagos, en el suelo, en la atmósfera, en los ríos y en los seres vivos. Aguas atmosféricas. Se encuentran suspendidos en la atmósfera. Están en forma de nubes, ¿no? O vapor de agua. Es un porcentaje mínimo, pero es muy importante para el ciclo del agua. El agua de los océanos. El agua de los océanos posee algunas características especiales. Por ejemplo, es un agua salada, ¿no? Cada litro contiene aproximadamente 35 gramos de sales disueltas, ¿no? En términos de porcentaje sería 3,5% del agua son sales minerales, en el caso del agua de los océanos. Contiene gases disueltos, aunque parezca mentira, ¿no? Por ejemplo, hay nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y otros gases. Se disuelven en el agua por dos procesos. Primer proceso por el oleaje, o sea, las olas, que tienden a mezclar el agua con el aire. Otro proceso es por la actividad de los seres acuáticos, ¿no? Por ejemplo, los que producen fotosíntesis, estamos hablando de las algas, ¿no? Los fotosintéticos producen oxígeno y la respiración de todos los seres vivos se encargan de producir dióxido de carbono. De hecho, que hay gases en el agua. Su temperatura varía con la profundidad. En la superficie, el agua es calentada por el sol.
y su temperatura es mayor que la del agua que se encuentra por debajo. En las zonas más profundas donde no llega la luz del sol, por lo tanto no llega el calor como debe ser, el agua se encuentra entre 4 y -2 grados Celsius. ¿Ya? Pero sufre grandes presiones, de ahí que no se congele, porque ustedes saben que el punto de congelación del agua es 0 grados Celsius, ¿no? Y a esa temperatura de 0 grados Celsius supuestamente el agua tendría que flotar. Las corrientes marinas son desplazamientos con dirección constante de grandes masas de agua de las capas superficiales, como se observa en este dibujo, miren, hay corrientes marinas, así como hay corrientes de aire, que es el viento, también hay corrientes marinas. Las corrientes son comparadas con enormes ríos que recorren en el océano. Se clasifican por su temperatura en corrientes cálidas y frías. Ya en este caso, las cálidas en el dibujo se representan con las líneas de color rojo y las frías, las líneas de color azul. Las corrientes cálidas son aquellas que poseen una temperatura superior a la de las aguas que la rodean. Estas corrientes se dirigen desde las regiones ecuatoriales hacia las regiones polares. Miren, la línea ecuatorial. Entonces se dirigen de las regiones ecuatoriales hacia los polos, polo sur y polo norte, como se observa en el dibujo, ¿no? En la foto. Las corrientes marinas frías, en cambio, provienen de las zonas polares y su temperatura es inferior a la temperatura de las aguas circundantes, ¿no? Entonces, estas corrientes de agua fría se van, ¿no es cierto?, hacia el Ecuador. Y entonces están intercambiándose el agua, no por efecto de la temperatura. Si ustedes se dan cuenta, en el caso de Sudamérica, esa corriente de agua fría que viene de la Antártida se conoce como la corriente de Humboldt, ¿no? Que es una corriente de aguas frías y hace que nuestro mar, ¿no?, tenga gran cantidad de nutrientes. Y en verano, ¿no es cierto?, esta corriente de agua caliente se pega más a la costa, ¿no?, de Sudamérica, dentro de esta Perú, y eso da origen al fenómeno del Niño. Son el resultado las corrientes de la combinación de tres factores principales: la diferencia de temperatura es el principal y salinidad, la dirección y fuerza de los vientos y el movimiento también de la Tierra, ¿no? Entonces, esos factores son los que producen las corrientes marinas. El agua de los continentes. En los continentes tenemos gran cantidad de agua dulce, ¿no? Así le llamamos. Por ejemplo, están en los lagos, que son acumulaciones de agua que ocupan depresiones de terreno. Algunos son muy grandes y profundos, como en el caso del lago Victoria, situado cerca del nacimiento del Nilo. En nuestro medio, ¿no es cierto?, el lago más famoso es el lago Titicaca. Ríos son cursos de agua permanente. El río más caudaloso y grande del mundo es el Amazonas, con 6.762 kilómetros de largo, superando al Nilo con 6.670 de recorrido. Es decir, si tomamos en cuenta todos sus afluentes. En el Perú, el Amazonas abarca 3.773 kilómetros y completa su longitud en todo Sudamérica, ¿no? Entonces acá tenemos el río Amazonas, miren, gran cantidad de agua. Y en nuestra localidad el río es el río Mochi. Torrentes y arroyos. Son cursos de aguas que permanecen seco parte del año, ¿ya? O sea, casi no tienen agua, simplemente no la tienen en determinadas épocas del año. En las zonas más áridas hay ramblas que se mantienen secas durante años, ¿no? Zonas donde a veces casi no llueve, algunos años, y cuando llueve lo hace en grandes cantidades y puede generar justamente esos torrentes, ¿no? Gran cantidad de agua que es circulada en la superficie terrestre. En momentos de intensas precipitaciones, el agua circula por ellas con violencia, lo que las hace muy peligrosas, ¿no? Por ejemplo, acá en Trujillo, en las zonas donde estallan los cerros, ya estamos hablando del Porvenir, las partes más altas, ¿no? Hay lo que se denomina los ríos secos, que no tienen agua normalmente en mucho tiempo, pero cuando llega el fenómeno del Niño pueden tener agua y pueden traer, ¿no es cierto?, los huaicos, recuerden eso. Aguas subterráneas. Son acumulaciones de agua que empapan las rocas del subsuelo. A veces pueden formar lagos o ríos subterráneos en zonas donde las rocas han sido disueltas formando cuevas, ¿no? Bueno, ustedes saben que la mayor cantidad de agua potable que llega a Trujillo es a través del Chavimochi, ¿no? El canal de Chavimochi. Pero también en Trujillo, estamos hablando del distrito de Trujillo, también hay agua subterránea que lo pueden extraer de pozos. Zonas pantanosas, marismas y humedales son lugares en los que el suelo permanece encharcado todo el año. La profundidad del agua es muy variable y puede ser de agua salada si están cerca de la costa, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los totorales de Huanchaco, que están, ¿no es cierto?, frente al mar.
Y ahí hay agua dulce donde crece la totora. Seguramente han ido a la ruina de Chanchán, también habrán visto, ¿no es cierto?, ahí humedales. Estos son humedales. Se mantienen húmedos todo el año. Glaciares son acumulaciones de hielo en los polos, formando los casquetes o glaciares, y en las montañas más altas están los glaciares alpinos, ¿no? En nuestro caso tenemos glaciares en la cordillera de los Andes, como en el caso del Nevado del Huascarán. El ciclo del agua. El agua es un compuesto fundamental para la vida en nuestro planeta, ya que es el solvente en el que se realiza la mayor cantidad de reacciones químicas en los seres vivos, ¿no? Entonces, nuestras células están formadas por gran cantidad de agua. Permite muchas sustancias químicas se vuelvan a disolver en ella, o sea, en el agua, y se queden disponibles para los seres vivos. De ahí la gran importancia del agua, porque ahí se disuelven muchas sustancias químicas. El agua también es importante como medio de transporte, ya que permite que las plantas tomen los nutrientes del suelo y los lleven desde la raíz hasta las hojas. De igual manera, ayuda a los animales a digerir sus alimentos y eliminar los desechos. Entonces es importante, ¿no es cierto?, que los alimentos contengan agua o alimentarnos, ¿no es cierto?, con bebidas o agua pura. ¿Ya? Y al momento de defecar también nuestras heces tienen un porcentaje de agua. Si no, ¿no es cierto? Imagínense las personas que tienen estreñimiento. La cantidad de agua disminuye y eso no es bueno. En nuestro planeta el agua se encuentra en tres estados, sólido, líquido y gaseoso. El ciclo del agua comprende las transformaciones físicas que sufre el agua mientras pasa de la atmósfera a la superficie de la Tierra, a los organismos y regresa nuevamente a la atmósfera. Este ciclo comienza con la evaporación del agua en los mares y en los continentes y la transpiración de los organismos, especialmente el de las plantas. Este proceso ya se conoce como evapotranspiración. El vapor de agua se enfría y se convierte en agua por el proceso de condensación, dando origen a las nubes. Posteriormente, el agua cae nuevamente a la superficie de nuestro planeta, ¿no? A ese fenómeno lo llamamos precipitación, ya sea en forma de lluvia, nieve o granizo. Parte de esa agua cae en cuerpos de agua, como son los ríos, los lagos, océanos, que son grandes reservorios de agua. Otra parte puede caer sobre el suelo. El agua que llega al suelo es en parte absorbida y llega a depósitos subterráneos por debajo de la superficie. Ese fenómeno se denomina infiltración. El agua que no es absorbida se desliza por la superficie, arrastrando nutrientes y sedimentos, proceso conocido como escorrentia superficial. Bueno, acá tenemos el ciclo del agua, tenemos los océanos, ¿no?, que se calientan por efecto del calor del sol y se evapora el agua formando las nubes, ¿no? Los animales y las plantas transpiran o sudan y también forman vapor de agua. Entonces ese fenómeno es evapotranspiración. ¿Ya? Pero generalmente, ¿no es cierto?, son las fuentes de agua grande las que aportan mayor cantidad de agua. Se forman, ¿no es cierto?, las nubes, ¿no? Se van condensando y se forman gotitas de lluvia y comienza, ¿no es cierto?, a caer el agua. A ese fenómeno se llama precipitación o puede ser granizo, ¿no?, o nieve, depende del caso, que cae sobre la superficie ya sea de los océanos o en los continentes. Y esa agua que cae, ¿no es cierto?, comienza a caer por efecto de la gravedad en la superficie terrestre. Otra parte, ¿no es cierto?, cae dentro de la Tierra. En la superficie terrestre se denomina escorriente superficial y comienza a recorrer el agua, ¿no?, a favor de la gravedad. Y debajo de la Tierra prácticamente sería eh, la infiltración, ¿no? Entonces, esa agua nuevamente regresa a fuentes de agua grande y por efecto del calor del sol nuevamente comienza la transpiración. Y ahí se produce el ciclo del agua. Actividad. Describimos cómo se formó nuestra hidrosfera y resumimos lo aprendido en un mapa conceptual. Primera actividad. Escribe un texto de qué modificaciones tuvo nuestro planeta hace aproximadamente 4.500 millones de años y cómo se originó la hidrosfera. Y segunda actividad, realiza un mapa conceptual del tema hidrosfera de la clase que hemos hecho. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.